Hola, hola chicos, espero estén muy bien, hayan tenido una excelente semana y vamos a tener un maravilloso fin de semana, ¿listo? Ya para terminar esta semana vamos a ver un tema muy chévere que se llama funciones trigonométricas. El día de hoy vamos a ver la función de tangente, ¿listo? Entonces para esto, lo primero que debemos revisar como siempre es a qué equivale la función de tangente. La función de tangente general es esta que tenemos acá. Recordemos que dependiendo de dónde vaya el ángulo, nosotros pues le ponemos nombre a nuestros catetos. Cuando es el cateto que se encuentra al lado opuesto del ángulo, pues va a ser mi cateto opuesto. Cuando es el cateto que comparte el ángulo, mi cateto adyacente, y la hipotenusa va a ser el que está al lado contrario del ángulo 90 o lado más largo, ¿listo? Ahí por descarte nos queda mucho más fácil hallarlo, ¿vale? Entonces, la función de tangente, a diferencia de la función de coseno y seno, esta función no involucra la hipotenusa, es decir, solamente depende de la variable del cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí a mi lado derecho tenemos ya todas nuestras ecuaciones eh, despejadas, entonces cuando deseo hallar el cateto opuesto, mi ecuación me va a quedar como la tangente del ángulo por el cateto adyacente. ¿Listo? Cuando deseo hallar mi cateto adyacente, mi ecuación me va a quedar el cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. Y cuando deseo hallar solamente el ángulo, mi ecuación me queda tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, pues aquí están las formulitas despejadas, por si ustedes desean usarlas. Pero durante la explicación de los ejercicios vamos a usar solamente la fórmula general, que es tangente del ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Esto para qué? Para que pues aprendamos eh, y vayamos practicando los despejes. Entonces, como les mencionaba, vamos a iniciar con el primer ejercicio de ejemplo. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio de ejemplo. Vamos a identificar primero que todo las partes de nuestro triángulo. Entonces recordemos, el que está al lado opuesto del ángulo, justo enfrente del ángulo, va a ser el cateto opuesto, entonces vamos a poner el nombre de cateto opuesto. El que está aquí compartiendo el angulito va a ser el cateto adyacente y por ende el que me queda es mi hipotenusa. Entonces ya tenemos las partes de nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a identificar qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, nosotros tenemos cateto opuesto, nos dan el valor, cateto adyacente nos dan el valor y nos están pidiendo el ángulo de apertura que tiene nuestro triángulo en este punto. Entonces, como les mencionaba, vamos a usar la función trigonométrica de tangente, es decir, que tangente del ángulo, en este caso le voy a poner de una vez x al ángulo, pues tangente de x va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y a partir de acá vamos a empezar a despejar, ¿listo? Entonces, me dicen que necesito x, entonces x va a ser igual. Este está aquí multiplicando, nuestra tangente está multiplicando a x, pasa al otro lado a dividir. Entonces, como les había mencionado, pues ahí podemos hacer un procedimiento un poquito más extenso para mirar por qué me queda tangente a la menos 1. Pero pues habitualmente vamos a usar ese tangente a la menos 1. Y el cateto opuesto sobre el cateto adyacente me quedan tal cual los había trabajado anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Entonces me quedaría x va a ser igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto, son 7 metros, sobre el cateto adyacente, que serían 5 metros,
Y este ángulo me va a dar, tomamos nuestra calculadora, ya sabemos, podemos usar bien sea nuestra calculadora científica o como vimos con Isa, también podríamos usar la calculadora de nuestro celular o la calculadora de nuestro computador. Me da aquí 7 quintos y a mí me daría 54,5. ¿Listo? Entonces el ángulo va a ser de 54,5 grados. Aquí estos 2 metros se me van, este metro con este metro, y me queda en unidades de grados. Y listo, ya hicimos nuestro primer ejemplo. Ahora vamos con el segundo. Tenemos aquí este triángulo rojito. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces para el triángulo rojito hacemos lo mismo. Escribimos la función acá arribita. Tangente del ángulo, en este caso sí lo voy a poner alfa, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, vamos a identificar nuestros lados. Recordemos, el que está al lado contrario del ángulo va a ser mi cateto opuesto. El que está compartiendo el ángulo va a ser mi cateto adyacente. Y el falsobrante o el lado más largo, o que está contrario al ángulo de 90, va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Ahora entonces me están diciendo que lo que necesito, donde tengo la incógnita, es en el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente vamos a trabajar. Para despejar el cateto adyacente, paso el cateto adyacente a multiplicar y la tangente pasa a dividir. ¿Listo? Queda aquí abajito. Entonces, en ese orden de ideas, me quedaría de la siguiente forma. Entonces, cateto adyacente, lo paso al otro lado a multiplicar, igual a cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. Y ahora vamos a reemplazar entonces. Entonces aquí cateto adyacente es X. Va a ser igual al cateto opuesto, que son 23 metros, sobre la tangente de alfa. Que la tangente de alfa en este caso son 80 grados. ¿Listo? Entonces 80 grados. Aquí nuevamente tomamos nuestra calculadora, ingresamos los valores. Entonces quedaría 23 sobre la tangente de 80. Aquí la tangente sí nos debe quedar común y corriente. No es tangente inversa, sino tangente común y corriente. Y aquí nos damos cuenta, a mí me da 4.05, lo vamos a dejar como un 4, vamos a aproximar. Entonces quedaría 4 metros. ¿Por qué metros? Porque estamos trabajando en metros. Esta partecita de acá me va a quedar sin unidades, es decir, adimensional. Y este metros es el que me va a mandar la unidad para mi resultado. ¿Listo? Ahora vamos con el último ejemplo. Vamos a ver cómo nos queda el último ejemplo. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar cada uno de los lados del triángulo. Entonces, en este caso, el que está al lado opuesto va a ser el cateto opuesto. El que está compartiendo aquí el ángulo va a ser el cateto adyacente. Y el que está al lado contrario de mi ángulo de 90 o el lado más largo va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos a escribir nuevamente nuestra función. Entonces tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ahora lo que deseamos hallar es el cateto opuesto. Miremos que aquí donde está nuestra X es donde está ubicado el cateto opuesto. Entonces para despejar el cateto opuesto simplemente lo que voy a hacer es tomar este cateto adyacente que está dividiendo y lo paso aquí a este lado a multiplicar. ¿Listo? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces cateto adyacente por la tangente, aquí un por chiquitico,
por la tangente de alfa. Esto es igual a el cateto opuesto. ¿Listo? Y ahora simplemente reemplazo. Entonces serían 8 metros, que es el cateto adyacente, por la tangente de 22 grados. Y esto va a ser igual a lo que estamos buscando, que es X. ¿Listo? Miren que aquí el cateto opuesto tiene el valor de X. Entonces X va a ser igual, hacemos la operación, 8 por tangente de 22, 8 por tangente de 22 grados, recordemos cerrar el paréntesis, a mí me da 3.23, ¿listo? Entonces 3,23. Y nuevamente, el que me manda a mí aquí la parada para las unidades es la M. Recordemos que cuando tenemos tangente de un ángulo, me va a quedar a dimensionar ese resultado. Y la que me va a dar las unidades es el otro elemento. ¿Listo? Entonces espero les vaya muy bien. La actividad es muy similar a la que ustedes tienen que hacer. Prácticamente cambia solamente los valores, entonces voy a estar pendiente de cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, chicos. Un abrazo gigante y que les vaya muy bien este fin de semana.